tiene registros de la presencia de la lucha libre en México durante la invasión francesa de 1862 a 1867, así como también la existencia de una variante muy similar entre los pueblos prehispánicos. Durante el Porfiriato, compañías extranjeras de espectáculos comenzaron a traer este deporte entre sus presentaciones de manera más formal. Pero la lucha libre, tal y como la conocemos hoy, llegó a México para quedarse de manera oficial hace 86 años. Este deporte es de los que tienen más afición en México después del fútbol, pues logra arrancar las mismas variadas emociones, pero si hay algo que distingue a la lucha libre mexicana del resto del mundo, es la máscara. Hoy deseo hablarles de este icónico elemento de la lucha libre mexicana. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy la lucha libre en México, el origen oculto de la primera máscara. La máscara es el bien más preciado de aquellos que han decidido resguardar su identidad en los combates. Perderla en el cuadrilátero es una deshonra, pues no solo es símbolo de la derrota, sino la fuga de ese misticismo que envuelve al luchador. Muchas máscaras se han hecho famosas: el Santo, el Enmascarado de Plata, Blue Demon, Mil Máscaras, Místico, Rey Misterio, Octagón o Buitre Blanco, que más tarde sería conocido como Huracán Ramírez, que nació, dicho sea de paso, a través de una película y terminó como luchador en el cuadrilátero debido al gusto del público. Pero al contrario de lo que muchos quizá crean, los luchadores enmascarados no nacieron en México, sino en los Estados Unidos. En aquel país era muy común que se luchara con máscara o antifaz. Pero lo que no era común es que cada luchador tuviera una personalidad propia y su propia máscara fuese distinta a la de los demás, sino que era más bien un acto parte del espectáculo que pasaba de feria en feria. En aquel país, los enmascarados Maravilla o Marvel Mask eran parte de ese espectáculo. Todos eran enmascarados Maravilla. Fue en la década de los años 30 del siglo XX cuando Salvador Lutteroth, padre de la lucha libre mexicana, estando de visita en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas, y mientras presenciaba un espectáculo de lucha libre, le llamó la atención un luchador que se movía ágilmente en el ring. Este hombre recibía el nombre de Cyclone Mackey, o el Ciclón Mackey, joven estadounidense de ascendencia irlandesa de 27 años de edad, aunque su verdadero nombre era Corbin James Massey. De inmediato Salvador le propuso que formara parte de la empresa que estaba formando, la EMLL, o Empresa Mexicana de la Lucha Libre. Mackey aceptó, aunque pensó que ya había muchos buenos luchadores en México, así que comenzó a idear el cómo distinguirse del resto, idea que más tarde daría a luz. Cuando Mackey llegó a México, debutó el 21 de septiembre de 1933, peleando contra Leon King Kid, en la Arena Moreno, que más tarde se convertiría en la Arena México. El debut de Mackey fue del agrado del público, aunque pasó prácticamente desapercibido. Pero fue un año después, en la pelea de aniversario, el 21 de septiembre de 1934, que sucedió algo que cambiaría la historia. En la lucha principal se enfrentó el luchador Frank Go contra un hombre desconocido, y este era la Maravilla Enmascarada. La lucha fue un éxito total, pues todos se preguntaban quién podría ser este talentoso luchador misterioso. Sucedió que Mackey, desde su llegada a México, comenzó a pensar en su idea de cómo hacer para poder destacar de todos los demás, pues aunque era buen luchador, los demás también lo eran, así que Mackey se le ocurrió hacer algo diferente para esa lucha. Meses antes, Mackey acudió al taller de don Antonio Martínez, que se especializaba en trabajos de piel y en especial en la fabricación de calzado para los luchadores. Don Antonio Martínez, originario de León, Guanajuato, había migrado a la Ciudad de México para probar suerte, donde después de trabajar en varios sitios, finalmente estableció un pequeño taller dedicado a la fabricación de zapatos para boxeo. Fue en la capital del país donde se hizo aficionado a la lucha libre, haciéndose amigo personal del Charro Aguayo, el cual, al saber del oficio de su joven amigo, le solicitó que le hiciera unas botas para la lucha, pues en aquel entonces era común emplear zapatos de boxeador. El Charro Aguayo le dijo que necesitaba unos zapatos que no tuvieran una suela tan delgada como los zapatos de boxeo. Necesitaba un calzado capaz de reforzar la planta del pie y amortiguar todas las pericias que se hacían sobre el cuadrilátero. Don Antonio entonces fabricó las primeras botas de lucha libre. Así inició una moda que se convertiría en toda una tradición. Rápidamente, el taller de don Antonio Martínez se consolidó como fabricante de las innovadoras botas y se transformó en una referencia obligada para todos los interesados en ese deporte.
Pero volviendo a nuestra historia, el irlandés Maquis le solicitó a don Antonio una capa que le cubriera el rostro, parecida a un antifaz. Quería usarla para una de sus luchas y no quería ser reconocido, pero se dio cuenta que se la podían quitar con facilidad. Así que, recordando las luchas en Estados Unidos, le pidió a don Antonio que le hiciera una máscara que le fuera difícil a los luchadores arrebatársela. Don Antonio aceptó el reto. Le tomó una serie de medidas a la cabeza del joven luchador y le dijo que le enviaría la máscara en unos días. Pero todo fue un desastre. Para disgusto de Maquis, la máscara fabricada con piel de cabra le apretaba la cara. No podía ver bien, se le desacomodaba y además no estaba totalmente terminada. Así que Maquis hizo lo que pudo, que era quejarse. Así que fue con don Antonio y le explicó lo sucedido. Don Antonio, como buen mexicano, se ofendió muchísimo, pues no le gustaba que se cuestionara la calidad de su trabajo. Se hicieron de palabras y ahí mismo, sin cuadrilátero, se armó una pelea, donde el joven estadounidense le aventó la máscara. Don Antonio no se dejó y a su vez le arrojó el dinero al suelo. Se dijeron todas las letanías posibles en varios idiomas. Don Antonio le dijo: métete el dinero por el c*** de tu p***, mientras que el irlandés, por su parte, le dijo: you motherfucker, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta un par de sillas surcaron los aires, así como para amenizar más la pelea. Después de esto, don Antonio pensó que ahí había terminado el asunto de las máscaras. Al menos con ese día se quedó por unos meses, hasta que se volvió a presentar Maquis en el taller con una gran sonrisa y con la idea de adquirir 6 máscaras. La decisión del luchador extrañó a don Antonio, que pensó que se le había aflojado un tornillo con tanto golpe en la cabeza en el cuadrilátero. El joven luchador estadounidense le ofreció pagarle la máscara anterior, así como el material despreciado, y además pagarle a un mejor precio las máscaras. Le solicitó disculpas por su actitud anterior y le suplicó a tal grado que don Antonio, a fin de cuentas que era un hombre de buen corazón, terminó aceptando y finalmente llegaron a un acuerdo. Don Antonio ya sabía dónde había cometido los errores, así que, siguiendo la lógica en la creación de un zapato a la medida, decidió tomar nuevas medidas del cráneo del luchador, 17 en total, para que así se ajustara perfectamente. Estas 17 medidas se siguen conservando hasta el día de hoy. La conclusión de estas medidas fueron una máscara que calzaba como un guante, cuyo material, la piel, se ajustaba aún mejor al rostro tras cada función. Más tarde, don Antonio se enteró de las razones por las que Maquis regresó, y estas obedecieron a que no hubo quien pudiera igualar o siquiera atreverse a hacer el trabajo que don Antonio había realizado para el joven estadounidense. Pues cuando el joven fue a Europa en unas presentaciones, estuvo buscando quién le hiciera una máscara según su idea. En Francia le dijeron: "Oh la la, imposible", es decir, imposible. En Inglaterra: "I'm sorry, sir, you must be mad", lo siento, señor, usted debe estar loco. En Alemania: "Das nicht gewagt", o algo así, como no se puede, váyase. Tampoco en los Estados Unidos quisieron hacer lo que el joven luchador solicitaba, asegurándole que una máscara como la que él deseaba no se podía fabricar. Así que Maquis, con la cola entre las patas, regresó humildemente como fiel corderito al taller del mexicano don Antonio. Lo demás es historia. Maquis regresaría a Estados Unidos en 1936 bajo el nombre de Mr. X, otro encapuchado del bando de los rudos, pero perdió su identidad en la lucha contra Gil Lacrosse. Posteriormente, regresó a California con la personalidad de The Grey Mask, donde obtuvo bastante éxito. Lo más curioso del asunto es que a veces luchaba como Cyclone, que era técnico, y a veces como Grey Mask, pero el público jamás se enteró de que se trataba del mismo hombre. En México, los enmascarados tuvieron un éxito increíble. Todos los luchadores deseaban tener una para ellos mismos para darle vida tanto a sus carreras como a este deporte. El primer mexicano en hacerlo fue el Murciélago Velázquez, con una máscara completamente negra. Las máscaras se transformaron en un complemento esencial para la personalidad de cada luchador profesional. Se llegó al extremo de mantener la identidad del luchador en secreto. Incluso se ha dado la tradición de que si algún luchador se dejaba quitar la máscara a manos del rival, esto se traducía como el retiro definitivo del peleador. Por ejemplo, el Santo fue el luchador que más ha sido aclamado en la historia de la lucha libre. Llegó a vérsele sin máscara cuando ya su edad era bastante avanzada. Inclusive, cuando él murió,
fue sepultado con ella. Pero podemos decir que todo se lo debemos a este joven irlandés americano, al guanajuatense don Antonio y al par de sillas que volaron ese día entre esos dos hombres, pues un hombre con su idea y otro con su talento conquistarían al público de la mejor manera posible. Por cierto, aunque don Antonio ya no está con nosotros, su pequeño taller aún existe, Deportes Martínez, a cargo de su hijo, Víctor Martínez, y el cual está ubicado a tan solo unos pasos de la Arena México en la Ciudad de México. Y aunque cientos de luchadores se han hecho famosos por sus peleas, por sus llaves y patadas voladoras, han sido las máscaras las que les han dado personalidad propia, pues cada gladiador del cuadrilátero le imprime una personalidad única en el diseño de su máscara, ya sea inspirándose en animales o personajes míticos de las culturas prehispánicas. Hoy en día, nadie podría concebir a la lucha libre mexicana sin sus máscaras. Pero, ¿por qué ese éxito rotundo? No lo sabemos. Quizá sea el vínculo ancestral que México tiene con ellas. Por ejemplo, las antiguas culturas prehispánicas empleaban máscaras en sus ceremonias religiosas, en sus guerras y en sus funerales. La cultura olmeca fabricaba máscaras con distintos gestos faciales desde el año 3000 a.C. Incluso a Hernán Cortés, al arribar a México, le fue presentada como regalo una bellísima máscara elaborada en jade. Esta tradición prehispánica de la máscara, resucitada en cierta forma por el joven estadounidense y el guanajuatense, ayudaron a crear el aire de misticismo y leyenda dentro de este deporte. Aún así, aunque un luchador a simple vista parezca similar a otro, como una gota de agua lo sería de otra, es la máscara los que los hace distintos. Pero esta a su vez es solo el reflejo externo de una personalidad única interna. En conjunto, todos ellos forman, precisamente como una gota de agua unida a muchas más, un gran océano único en el mundo. ¿Y qué es? La lucha libre mexicana.